Yo estoy acá como invitada, es como digamos, como una fiesta familiar, una pequeña reunión familiar, y acá viene el primo hermano del arte, del juego, que es el arte. Que embromamos con Fede, que son primos hermanos, y son aparte, las ovejas negras de la familia, ¿no? El juego y el arte. Yo soy, los que no me conocen, soy maestra y profesora. Bueno, soy profesora de lengua y profesora de educación artística. Y estoy desde ese lugar acá, como maestra y como profe. Y bueno, yo había estado participando con las compañeras y compañeros en la organización de esto. Después me bajé de la organización, porque tomé la subdirección y bueno, ya estaba como muy comprometida con otras cosas. Pero no quería dejar pasar esta invitación a la reunión familiar. Voy a compartir la pantalla y también les voy a dejar unos materiales que preparé, o sea, unos libros, son 3 libros y un repartido que les preparé hoy, que es una compilación de, de algunos pensamientos de autores y me parecen fundamentales a la hora de pensarnos como, este, como seres humanos que hacen posible que otros jueguen y que otros creen también y que otros vivencian la experiencia artística. Entonces, bueno, hice como una pequeña selección de autores y también hice como una clasificación de las diferentes etapas en el desarrollo artístico en el niño, porque no me iba a dar el tiempo para hablar de eso, entonces pero sí les hice ese repartido para dejárselos como bien cortito. Se lo dejé a Fede para que se los dé después. Y bueno, y voy ahora sí, si puedo compartir, a ver. Sí. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí, 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 sí. Está. Quiero aclarar que no, que esta fuente que usé en la palabra educación no tiene tildes, por eso no tiene tilde educación, por las dudas. Pero me gustaba la combinación de las fuentes y lo dejé igual, por razones estéticas. ¿Sí? Solo lo aclaro para que no se queden pensando que es que no le puse. Bueno, bien, me queda poquito tiempo, así que voy a tratar de ser bien concreta, lo cual me cuesta, pero está. Este, mm, Primero que nada, decir que cuando estamos hablando del arte en la escuela, en la educación en general, pero bueno, en nuestro caso en la escuela, estamos posicionándonos en un enfoque que considera que el arte y la educación son dos campos de la experiencia humana distintos que pueden entrar en diálogo y que deberían entrar en diálogo necesariamente de acuerdo a algunos autores. Entonces, desde esta perspectiva, que es sobre todo los pedagogos del arte que son, digamos, fueron discípulos de Paulo Freire, de la pedagogía crítica y bueno, de ese origen, generaron este movimiento llamado Arte Educación. Yo les dejé un libro de Mae Barbosa, que es la referente que tenemos en Latinoamérica, es una perspectiva latinoamericana de la educación en arte, y bueno, que como les digo, considera que el arte y la educación necesariamente deben dialogar, deben encontrarse en unos mismos espacios y tiempos para trabajar juntos en la constitución bueno, de los individuos y en la construcción de las subjetividades también de los individuos, ¿sí? El recorrido que pienso hacer muy brevemente es por estos 4 puntos, hablar un poquito del vínculo entre el arte y la niñez, luego el desarrollo artístico, con las diferencias, los conceptos de percepción y de expresión llevados al campo, al territorio de nuestra acción, que es con los niños y niñas pequeños y bueno, durante su etapa escolar. Luego una pequeña conceptualización de lo que es el sujeto estético y el vínculo del juego y el arte, y le puse allí como de título Los chicos malos de la pedagogía disciplinadora, ¿no? Porque, bueno, como les decía, estos primos hermanos comparten sobre sí, llevan una carga bien interesante para discutir de mala fama, ¿no? Bien, entonces como para empezar, quería que nos preguntamos algunas cosas, que lo pensáramos, no nos va a dar el tiempo de capaz de
bueno, de intercambiar, pero preguntas que me resuenan y que tal vez a ustedes, algunas de ustedes también, o les puede empezar a resonar. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida la experiencia contemplativa y creativa inherente al hecho artístico? En nuestra vida como sujetos, ¿verdad? Como yo, Rosana, como yo, fulana, mengana, como yo, Federico, o sea, en cada uno de nosotros, como individuos y como sujetos, ¿qué lugar ocupa esa experiencia? La experiencia de este, vincularnos con el mundo, maravillarnos ante los objetos del mundo, las cosas del mundo, las experiencias personales, las experiencias que vivimos con otros, poder vivir, sentir en el cuerpo esa sensación que solo se produce mediante experiencias de índole estética, básicamente, entre las que se encuentra el juego. Bueno, eso después, más adelante vamos a ver. Y también mediante las experiencias creativas, ¿no? Estas experiencias que nos comprometen con todo lo que somos en la transformación de alguna cosa y en la generación de algo que no estaba antes de nuestra presencia con el material, con el medio, con lo que sea que transformemos. Hay algo de lo dado que es transformado por mi presencia en el mundo o por nuestra presencia como colectivo, en el caso de que apelemos a las creaciones colectivas, que es algo bien interesante de hacer en las escuelas, sobre todo con los niños y con las familias también, en los barrios. Bueno. Luego otra pregunta también que me viene, que tal vez compartan conmigo, es ¿qué lugar ocupan y qué lugar ocupamos los sujetos en el entramado de cosas que suceden en los centros educativos? Pasan muchas cosas, pero yo, en tanto yo, digamos, en tanto individuo que se piensa a sí mismo y que piensa al mundo desde sí mismo, como lo mencionaba hoy Nancy, a partir de su propia narrativa. ¿Qué lugar ocupamos? O un lugar funcional, un lugar de paso, consideramos el centro educativo como un no lugar, como un lugar de tránsito pasajero que no me integra y que yo no integro, o realmente integramos y nos sentimos parte de ese lugar al que vamos todos los días a generar que algo suceda, ¿no? En esa comunidad de interpretación del mundo que es el aula. Hacernos como estas preguntas, ¿no? ¿Qué peso se reconoce a la experiencia íntima y transformadora del encuentro con otras subjetividades, al gozo estético, a la movilizante y fundante experiencia de resignificar el mundo en la creación y la apreciación? ¿Cuánto de nosotros participa de las experiencias de enseñanza y de las experiencias lúdicas y expresivas? ¿Cuánto de nosotros participa? ¿Por qué me hago estas preguntas? Porque son preguntas que yo creo que nos nos permiten o nos animan a tomar algunas decisiones a partir de que reconocemos o de que podamos reconocer que a veces no participamos con todo lo que nosotros somos de la experiencia de enseñanza, ni de la experiencia educativa en general, ni del centro en el que estamos trabajando. Entonces eso, esta cuestión de estar, digamos, compartimentados, esta cuestión de participar solo en nuestra razón, solo en nuestra voz, solo en nuestras reglas en la clase, solo nuestras consignas para que los niños hagan cosas, para que hagan lo que esperamos nosotros que hagan, y no participar nosotros con nuestras sensibilidades, con esta capacidad contemplativa, con nuestra capacidad creadora, con nuestras posibilidades de gozar, de disfrutar, de vivenciar la experiencia artística, así como también las experiencias lúdicas, hacen una gran diferencia, ¿no? En cuanto a que cuando vamos todos nosotros con todo lo que somos a la cita con el otro, suceden cosas distintas que cuando solo dejamos que una parte de nosotros participe de ese encuentro. Y esto es algo que yo creo que, como decía hace un ratito Rosana, hay que repensar ya desde la formación docente para adelante, ¿no? Pero bueno, como no estamos para discutir en este momento esto de la formación docente, pero nosotros que estamos
ya ubicados en algún lugar en el que podemos hacer que pasen cosas, todos nosotros los que estamos ahora acá, bueno, pensar un poquito desde estas preguntas disparadoras. Me encantaría que generáramos un trabajo de subgrupos con estas preguntas, pero no puede ser, así que digo. Bueno, primer punto del que les había hablado era un poco hablar del vínculo arte y niñez. Quiero que observen mientras voy pasando la presentación las imágenes que seleccioné porque fueron todas muy minuciosamente seleccionadas, para que cuando ustedes vieran las diapositivas, además de escuchar lo que estoy diciendo, también las imágenes les evocaran cosas. Al final, cuando termine, vamos a hablar un poquito, si nos da el tiempo, de qué pasó con ustedes y las imágenes que vieron. ¿Sí? Bien. El vínculo del arte, el del niño con el arte es incluso desde antes de nacer, ¿no? Es un vínculo que es absolutamente necesario porque es el arte, la experiencia artística en todos los campos y disciplinas artísticas. Estamos hablando de artes visuales, de artes escénicas, de arte de expresión corporal, bueno, literatura, música. Todas las disciplinas artísticas generan unos tipos de experiencias que no son posibles de ser generadas por ningún otro tipo, en ningún otro campo de la experiencia humana, del conocimiento humano. Desde la antigüedad sabemos todos que los seres humanos, aún antes de haber desarrollado un lenguaje articulado, ya tenían un vínculo con la naturaleza, con los medios, que utilizaban objetos de la naturaleza para dejar registro de sus experiencias en un sentido narrativo, como sabemos en las cuevas, en la roca, ¿verdad? Las estampas en la roca, que en realidad se cuentan historias, ¿no? Es una manera de dejar registro de la experiencia, de la vivencia, una necesidad de intervenir en la naturaleza y dejar la huella personal del ser humano, ¿no? La huella de nosotros en el mundo. Esto es nos constituye esta búsqueda desde que somos muy pequeños, desde que nacemos, pero obviamente que la desarrollamos o no la desarrollamos, como todas las habilidades que desarrollamos o no, de acuerdo y gracias a la mediación de otros adultos en nuestras vidas, ¿verdad? O de otro adulto al menos, que haga posible que eso que tenemos allí potencialmente, de lo que nacemos potencialmente dotados, se desarrolle o no se desarrolle. El niño pequeño va a desarrollar su sensibilidad hacia la percepción de las cualidades de las cosas, de los sonidos, de las tonalidades, de los olores, de los sabores, de lo que ve, de las imágenes, la discriminación de imágenes, etcétera, etcétera, a partir de que se encuentre con todo ese tipo de estímulos que por supuesto se los va a proveer un adulto. Entonces, es fundamental el vínculo que tenemos que establecer con los niños, ya desde que están en la panza. Muchas mamás ponen auriculares para que el niño escuche las vibraciones emanadas de los sonidos diferentes a su voz, provenientes de la música, o canta, o baila la propia madre, y todas estas experiencias ya van generando en el niño una disposición a que una vez que nazca, pueda seguir desarrollando sus posibilidades artísticas, ¿sí? Que vamos a ver que no es lo mismo las posibilidades artísticas que las posibilidades expresivas, ¿sí? Bueno, más o menos lo aconsejable, de acuerdo a las pedagogías actuales en cuanto a la didáctica de los conocimientos de esta área, del conocimiento artístico, desde la primera infancia, desde que son muy pequeños y hasta más o menos los 10 años, lo que conviene es que las experiencias sean más que nada de investigación, de exploración, de juego, con un gran contenido lúdico, o básicamente
casi completamente lúdico, de experimentación del niño y de la niña con el entorno, con su propio cuerpo, con el cuerpo del otro, con sus cinco sentidos, y también con que esté permanentemente en situaciones en las que tenga que discriminar pequeños matices entre objetos, entre colores, entre sonidos, porque eso es lo que va, de alguna manera, afinando la sensibilidad, bueno, en tal caso sería auditiva, visual, etcétera, táctil, ¿no? Entonces, hasta los 10 años más o menos, lo aconsejable, que esto lo dice Elliot Eisner, lo dice Howard Gardner, es que los niños más que nada experimenten. También Dewey, en su libro El arte como experiencia, habla de la importancia de la experimentación en la escuela, con diferentes texturas, colores, con probar qué pasa si pongo esto acá y esto allá, probar qué pasa si tengo un pedazo de masilla y le imprimo mis manos, y si mis manos ruedan sobre la masilla, o si mis manos las aprietan, o si mis manos le quitan trozos, qué cosas pasan, ¿no? Con ese material. Ahí, en todas ese tipo de actividades, el niño está experimentando sus posibilidades creativas y está dándose cuenta, vivenciando lo que es el impacto de su presencia corporal en el mundo, en los objetos, en el mundo material. Entonces es fundamental para que se desarrolle un pensamiento artístico y para que se desarrolle una disposición al conocimiento artístico de futuro. Después de los 10 años, incluso hay autores que dicen, bueno, si a los 10 años las personas no han tenido suficiente experiencias artísticas en su vida, no importa la edad, deberían tenerla antes de empezar a conceptualizar el arte, antes de que nos metamos de lleno con, por ejemplo, enseñar a un niño a, a leer una obra de arte, a conocer, a discriminar el estilo de tal o cual pintor. Sí, no es que antes no se pueda, sí, es verdad, ponerlo en contacto con pinturas abstractas, figurativas, y que noten las diferencias y demás, pero no pretendemos que lo conceptualicen, sino que empiecen a notar perceptivamente las diferencias, ¿no? Por ese lado van nuestras intervenciones. En este sentido, quiero diferenciar estos conceptos que a veces digamos, se confunden, diferenciar el concepto de recepción del concepto de percepción y el concepto de descarga emocional con el concepto de expresión. Esta diferenciación que voy a hacer ahora la tomo de justamente John Dewey, de su libro El arte como experiencia, pero me parece bien importante que lo tengamos en cuenta porque hay muchas confusiones en relación con estas expresiones. Recepcionar es recibir por medio de nuestros sentidos información que nos provee el medio, información que nos llega de afuera. Nosotros estamos mirando un paisaje, ¿no? Un paisaje otoñal, una plaza que tiene árboles con hojas caducas y hojas perennes, y estamos viendo ese paisaje con los niños. Todos estamos recibiendo unas informaciones que nos transmite, que recibimos, perdón, por medio de la vista, y también estamos recibiendo otras informaciones sonoras, podrían ser táctiles, si estamos, qué sé yo, tocando la corteza de los árboles, las hojas, bueno, no voy a decir este, eh, gustativa porque no vamos a estar probando las hojas, ¿no? ¿No? Pero olfativas, ¿no? El olor de la humedad, las hojas, qué sé yo. Recibimos todas esas informaciones gracias a que disponemos de los sentidos. Ahora, todos recibimos la misma información, pero no percibimos todas las mismas cosas, porque la percepción se produce a nivel de las funciones cerebrales, es decir, la percepción no se produce a nivel del encuentro de mis sentidos con el objeto, sino de la interpretación que hacemos de ese encuentro con la información que me provee el medio.
Por lo tanto, la percepción es cultural también. Es decir, que las personas percibimos gracias al desarrollo que ya que hemos tenido en nuestra propia capacidad de percepción. Por eso, frente a un mismo hecho, frente a un mismo estímulo que recibimos todos del entorno, algunos podrán notar los matices entre los amarillos y marrones de las hojas caducas, y otros van a considerar que todas las hojas son amarillas, por ejemplo, ¿no? O algunos van a poder percibir las diferencias que hay en la corteza de un árbol joven y un árbol con más tiempo, y otros no. Y sin embargo, los estímulos son los mismos, la recepción es la misma, pero la percepción es la que entra a jugar ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en los primeros años de la infancia en el desarrollo de la percepción, y para eso es que vamos a ayudarlos a que vayan diferenciando. Hay una acción discriminadora de la que habla Piaget también, que es esencial que ayudemos a los niños a hacer, que no la pueden hacer por sí mismos, solos, sin la mediación de alguien que les enseñe a mirar, digamos, en el sentido más amplio del término. Y por otro lado, quiero diferenciar descarga emocional de expresión, porque, y como lo dice bien Dewey, expresarse no es descargar lo que me pasa, sin más, ¿verdad? Yo me enojo, un niño se enoja y hace un berrinche, por ejemplo, porque, bueno, no sé, no consigue algo que desea, hace un berrinche, empieza a los gritos, se tira al piso, patalea, se da vueltas y qué sé yo. Está descargando sus emociones, que sus emociones son corporales. Las emociones impactan en el cuerpo y nosotros sentimos una necesidad inmensa de deshacernos de eso que nos hace sentir en estado de desequilibrio, esa emoción, por ejemplo, la ira, la rabia, la pena, ¿no? La pena también. Entonces, nuestro cuerpo reacciona frente a eso, y para desembarazarse, como dice Dewey, lo que hacemos es descargar. Podemos putear, gritar, arrancarnos de los pelos, pegarle a la pared, llorar, gritar, etcétera. Pero ninguna de esas manifestaciones son consideradas expresión, porque la expresión implica necesariamente una intención de convertir eso que quiero decir, eso que necesito decir, convertirlo en algo que pueda ser interpretado, que pueda ser leído por el otro, que pueda ser recibido por el otro e interpretado en el sentido que yo quiero que sea interpretado. Por eso en la expresión hay una mediación, hay una intervención del sujeto en unos determinados medios para convertirlos en algo que pueda ser presentado a otro con una forma nueva. No sé si me explico bien ahí en ese sentido. Pero bueno, acá lo dice bien Dewey, no obstante, donde no hay administración de las condiciones objetivas ni un modelado de los materiales con la intención de dar cuerpo a la excitación, no hay expresión. Por lo tanto, cuando decimos el niño llora cada vez que no obtiene lo que desea, el niño no se está expresando, el niño está descargando sus emociones. Si el niño, por ejemplo, utilizara esa rabia que le da no obtener lo que desea para armar con sus juguetes una escultura, vamos a suponer una escultura, no estoy hablando de una escultura para ser expuesta, sino un montaje, ¿verdad? Arma un montaje, entonces ahí se está expresando. Eso es por ahí más o menos la diferencia. Luego, pueden mirar las imágenes, ¿tá? Luego, el concepto del sujeto estético, también un poquito, yo no les voy a leer lo que escribí porque es solo para que ustedes lo lean, que el concepto de estética se va formando, o sea, nuestro juicio estético se va formando a lo largo de toda nuestra vida y está en permanente transformación, así como nuestro juicio ético. Nosotros, como seres humanos, tenemos dos grandes búsquedas, que son la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la belleza. Esos conceptos de verdad y belleza son culturales. Nosotros tenemos un concepto de lo bello que básicamente aprendemos en nuestro contexto de crianza, y luego vamos a buscar repetir ese patrón
de belleza en todas nuestras búsquedas futuras. Sin embargo, cuando tenemos un recorrido en el mundo artístico, en la creación, en la experimentación, en el desarrollo de la percepción y de las sensibilidades, nuestro juicio estético, ese concepto de la belleza que tenemos, se va modificando, se va alterando, va sufriendo modificaciones y podemos pensar que también se va ampliando. Entonces empezamos a considerar muchas más cosas bellas, digamos, que aquella que creímos que era lo bello de niños pequeños. Por eso es que nosotros como adultos, como maestros, como profes, eh, una cosa bien importante es que no debemos juzgar aquello que la persona considera como lo bello. Por ejemplo, a alguien le gusta el reggaetón y le parece que es la música más bella del mundo. Tal vez no lo diga con estas palabras, pero va a buscar siempre, se siente familiarizado con esa música y es lo que le da cierta calma. Entonces lo ubica en el huequito, digamos, de esa búsqueda estética, ubica como música el reggaetón, por ejemplo. Y nosotros no podemos ir y decirles que hay músicas más bellas que el reggaetón, porque no hay músicas más bellas para él, para esa persona. Lo que tenemos que hacer es generar situaciones en que la persona conozca muchísimas otras posibilidades artísticas, musicales, para que después tenga con qué comparar, digamos, unas y otras y pueda ir redefiniendo, resignificando su propio concepto de lo bello. Si no tiene otras experiencias, no hay algo más bello que lo que conoció en su infancia. Lo mismo pasa con el concepto, con la ética, ¿verdad? Con la búsqueda de la verdad como el bien. Nosotros hacemos una búsqueda que está mandatada, que está, digamos, sujetada a lo que conocimos como bien en la infancia. Si nosotros en nuestros primeros años crecimos en un entorno en que lo adecuado, digamos, lo que era reconocido como el bien, como lo acertado, lo que no era juzgado ni castigado, era, no sé, que la gente en vez de darse un beso se pegara una cachetada cada vez que se veía, estoy exagerando un poco, eso es absolutamente bueno para nosotros y nosotros vamos a entender que esa es una manera válida de vincularse con los demás y cuando queramos a alguien mucho, tal vez le demos una cachetada. Entonces, eso es importante saber el poder que tenemos en este sentido y la responsabilidad de los maestros para empezar a poner en cuestión algunas prácticas y algunos gustos, pero sin juzgarlos. No es juzgarlos, sino es dar otras posibilidades, ¿no? Abrir un poco más el panorama a los niños y a las niñas. Por otra parte, el punto que tiene que ver con el juego y el arte, que el vínculo por el que les decía que son primos hermanos, ¿qué es lo que tienen de similar estos dos sujetos mal queridos? Que ambos exijan la presencia del cuerpo en la experiencia. Tanto el juego como el arte son actividades que habilitan la presencia del cuerpo. Es verdad que hay juegos hoy por hoy que son con medios digitales, videojuegos y demás, ¿no? Que podemos decir, bueno, pero ahí no es el cuerpo, ahí está la mente presente y cuando mucho la mano, la vista, porque bueno, está siguiendo, no sé, lo que hace un X actor en un juego, pero sin embargo sí está presente el cuerpo, porque nos nos pasan cosas a nivel emocional, y las emociones son corporales básicamente. Entonces nos pasan cosas como el temor, la intriga, no sé, la emoción de haber ganado o de estar por matar al contrario, o de no sé, depende de los juegos, ¿no? Por supuesto. O son juegos de estrategia. Entonces, sí está presente nuestro yo sensible. Nos pasan cosas aunque el cuerpo no se esté moviendo. En el arte es igual, porque en el arte
nosotros cuando participamos de la experiencia artística, así sea que estamos usando únicamente la mano para pintar, por ejemplo, o para hacer una escultura, estamos usando la mano y la vista, por supuesto. Sin embargo, todo nuestro cuerpo es cómplice de ese acto de creación y está todo tensionado y movido hacia el objetivo que tenemos de, por ejemplo, hacer X escultura. Entonces, todo nuestro cuerpo participa de esa experiencia. A diferencia de otro tipo de conocimientos, otros campos del saber, como pueden ser las ciencias, las matemáticas, ¿no? Que en general nos pasan las cosas por la razón únicamente, ¿no? Salvo algunos casos de que nos genere mucha empatía, no sé, en los casos de la historia podría ser, pero en general los dos campos del saber humano que invitan siempre al cuerpo, a la experiencia, son el juego y el arte. Por eso son los chicos malos de la escuela, porque parece ser que el juego y el arte no están presentes, ahí yo ponía como pregunta, en las dinámicas escolares. ¿Y qué supuestos son los que motivan a que los educadores releguen el juego y el arte a esos momentos muertos, a esos momentos de ocio, como el día de lluvia, como el día del paro, como el viernes a la tarde, después de las 3, que ya no queremos nada con la vida, estamos recansados, todos estamos cansados, bueno, vamos a hacer un dibujo. Todos estamos cansados, bueno, vamos a jugar a la pelota, vamos a hacer un juego de, no sé, Martín Pescador, vamos a jugar a los juegos que tenemos dibujados en el patio, qué sé yo, juegos de mesa, ¿no? Y que le quitan tanto al juego como al arte los componentes pedagógicos que tienen y el tratamiento didáctico que exigen y que admiten, ¿no? Un poco como decían las compañeras que presentaron antes, Danae y Ana, que esta perspectiva de el maestro pensando, bueno, ¿por qué vamos a incursionar en esta área artística? ¿No? ¿Por qué no? Que los niños estén conscientes y sabiendo y compartiendo los objetivos de lo que se va a hacer, sabiendo cuáles son los desafíos a los que se está enfrentando, los obstáculos que va a tener que resolver, sabiendo con qué cuenta, qué le falta, qué necesita del maestro, qué necesita del medio, ¿no? Teniendo certezas, siendo un participante en el diálogo escolar. Porque si el maestro es el que establece la consigna, el que dice que esto es lo que vamos a hacer, pero los niños no saben para qué, ni por qué, ni, ¿no? Ni que creen, lo asocian a un momento de ocio, lo vamos a hacer porque es viernes, los viernes pintamos, qué sé yo. No es un diálogo lo que hay ahí, es un monólogo, ¿no? Es un monólogo del adulto, digamos, dirigiendo hacia dónde se van a ir direccionando esas subjetividades, ¿no? Ese yo que está en construcción, esa identidad que está en construcción, que va a ir aprendiendo que lo que tiene que ser hecho le viene de la afuera, ¿no? Que no, lo que a él le pase, lo que él quiera hacer, lo que él sienta en relación con la dificultad a la que se va a enfrentar, no le importa a nadie. Y eso también ubica a las personas en el mundo, no solo en el mundo escolar, ¿no? Los ubica en el mundo en general. Es un tema más o menos por ahí. Pasaría si les hiciéramos lugar al arte y al juego, ¿no? Entonces ahí dejarían de ser considerados objetos de otros, ¿no? Objetos que integran una industria, pero que nos es lejana, aquello que tenemos para admirar de otros que fueron genios, que fueron unos locos excéntricos que pintaban o que hacían esculturas o que hacían piezas musicales, o esos excéntricos que se llenan de cadenas y de cueros y de anillos y se tatúan toda la cara y cantan y dicen dos cosas y son unos capos y todo esto es muy lejano a nosotros, ¿no? La experiencia la vemos pasar por fuera. Hoy Nancy mencionaba a La Rosa, que justamente habla de la experiencia como eso que
nos pasa o que me pasa, ¿no? Que nos atraviesa, que digamos que toma nuestro cuerpo y pasa por él y nos deja algún tipo de afectación o de afección. Si nosotros sacamos el arte y el juego de esos lugares, de los chicos malos, de lo que no está permitido todos los días, de lo que dejamos para el día de lluvia, si lo sacamos de ahí y lo invitamos a participar como un componente más, como componentes más del encuentro educativo de todos los días con los gurises, las cosas cambian, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción de la subjetividad, sobre todo de la construcción de cultura, sobre todo, que hoy también las compañías decían, los niños ven, o no sé si, o Rosana lo decía, los niños ven el juego como un objeto cultural que pueden también crear, ¿no? Esto de cambiar las reglas, de pensar otras formas de jugar. Con el arte nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? La experiencia es una experiencia intersubjetiva, intrasubjetiva, es una experiencia vital que nos permite no solamente eh, agenciar nuestra subjetividad, nuestros procesos de subjetivación, porque bueno, en general nosotros estamos sometidos todo el tiempo, desde que nacemos aún antes, a procesos de subjetivación y de sujetación que son instituidos desde la afuera. Pero también tenemos la capacidad de agencia, que hoy mencionaba Nancy, y esta capacidad de agencia la vamos a desarrollar, nos vamos a empoderar de ella en la medida en que tengamos oportunidades. Estas oportunidades necesariamente nos la da otro. Otro nos hace lugar para que nosotros podamos tomar un lugar nuevo y hacer cosas en relación con nosotros mismos. Entonces, por eso nuestro rol como maestros es fundamental, ¿no? El cuerpo es de temer, ponía ahí, el cuerpo es peligroso, ¿no? Y esta tesis, esto se solventa en varias tesis de autores contemporáneos y no tanto, pero bueno, que un poco quise como hacer mención simplemente a la tesis de Foucault del biopoder, de vigilar y castigar, que ustedes seguramente conocen, esto de que planteaba de que para controlar a las voluntades es necesario controlar los cuerpos, y bueno, y acá en este marco, el estudio que él hace a lo largo de la historia desde la Edad Media, justamente la escuela, cuando aparece la escuela como institución, tiene una función claramente controladora, de disciplinamiento, de control de los cuerpos y de, digamos, de alguna forma, adoctrinamiento de la mente, con el cuerpito quieto, ¿no? Con el cuerpito controlado, ¿no? Con los cuerpos, con ciertos permisos y ciertas prohibiciones también. Luego, un poco más acá, ya en esta etapa del nuevo neoliberalismo en el que estamos viviendo, hay autores que, como Byung-Chul Han, que hablan de que ya no se controlan, no es necesario controlar los cuerpos, porque ahora se controla la psiquis por medio de los dispositivos digitales, y bueno, con cada clic que hacemos, vamos dejando una huella que, sumada a las otras huellas, trazan el recorrido de nuestras propias vidas, que deja en claro para las inteligencias artificiales cuáles son nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras conductas futuras incluso. Por lo tanto, somos controlados de formas mucho más sutiles. Ya no es necesario que sentir que nos está mirando alguien desde una torre, porque nos están mirando todo el tiempo desde todas partes. Es un poco la sensación que tenemos los individuos de esta época. Y bueno, esto es también un control de la mente que también impacta en el control del cuerpo, ¿no? El cuerpo que hoy por hoy se vive en una situación una sensación de fragmentación, de separación del cuerpo y de la vida. La vida humana puede ser sin el cuerpo. Esto está, digamos, es una tesis actual y yo estoy recién trabajando en ella porque estoy estudiándola, pero más o menos algunas cuestiones me parecen interesantes. Esto del cuerpo, que es un no cuerpo, que habita un no lugar, que es el de las redes, ¿no? Y cómo esto impacta en la construcción de las subjetividades, en el sentido de que el sujeto se piensa como tal
en la medida en que puede comunicar, en la medida en que puede decir alguna cosa, lo que sea, no importa qué, decir, por ejemplo, mostrar una foto del perro, ¿no? O mostrar una foto de su trasero, o mostrar una creación, una producción de algo que, no sé, una canción, lo que sea, ¿no? El hecho es no lo que se dice, sino el hecho de comunicar. Estamos en una época en que la función que predomina del lenguaje es la función fática que mencionaba Jacobson, ¿no? Uno dice para recibir el ok, para recibir la devolución de que el otro escucha o del que el otro ve. Entonces, eso se recibe en términos de me gusta, de seguidores, etcétera, etcétera. Entonces, acá aparecen algunas situaciones complejas en la conformación subjetiva, ¿no? Y acá desaparece la necesidad del contacto y la necesidad de la presencia del cuerpo en los intercambios con otros. Entonces, yo creo, fundamental que nosotros como maestros, como profes, traigamos estos temas para discutir y los llevemos a la escuela, a nuestras prácticas, ¿no? Para no colaborar, digamos, si no lo queremos hacer. Bueno, yo no lo quiero hacer, capaz que alguien sí, bueno, pero si no lo queremos hacer, para no colaborar en la extinción de la condición humana, ¿no? Que es un poco el camino por el que estamos yendo. Después ustedes lo pueden mirar, bichar, pero nada, quería como dejar clara esta idea del parentesco entre el arte y el juego por por la presencia del cuerpo. Básicamente ahí radica, porque el cuerpo tiene exigencias de materialidad, exigencias de sensaciones, exigencias de emociones. El cuerpo molesta, el cuerpo reclama, pide, hace presencia, el cuerpo desplaza a otro cuerpo. Entonces, es algo que molesta a los que quieran, a cualquiera que quiera tener el control, ¿no? Por eso es que un poco cuando nosotros los docentes queremos invitar a los grises a jugar, tenemos que estar dispuestos a jugar. Tenemos que estar dispuestos a hacer lugar, a mover también nuestro cuerpo para que otros se acomoden, ¿no? A tener disponibilidad para gozar, para disfrutar, para interactuar con otros. Un maestro que no juega, yo creo que no puede enseñar a jugar. Yo creo que, como decía Rosana hoy, que yo realmente creo eso, es lo mismo que con la experiencia artística. Un maestro que no se atreve a enchastrarse las manos para conseguir mezclar colores, para ver qué pasa, a meter mano a un trozo de arcilla para ver qué forma le puede dar y demás, y extrañamente pueda transmitir la pasión, el deseo asociadas a esas prácticas, ¿no? El gozo, el gusto. ¿Vieron esa foto esta foto de la pintura, ¿verdad? Es una pintura del año 1200 y algo. Es uno de los primeros retratos de Jesús, de Jesucristo. Quería que lo vieran porque una cosa que obviamente no me dio el tiempo, pero que quería como conversar un poquito con ustedes, es cómo las representaciones van mostrando modelos estéticos que son culturales, que son de una época, de determinadas épocas, y este, cómo salgo de acá, ¿no? Ese sería dejar de compartir. Ahí está. Bueno, y tal, quería como que vieran esas imágenes, porque las imágenes que seleccioné son del mismo personaje histórico, ¿no? Jesús de Nazaret, o como le quieran llamar. Yo no soy cristiana, pero reconozco el personaje histórico y sus representaciones en el arte, me encanta rastrear eso. Es notable cómo va cambiando de acuerdo a la concepción estética, que es cultural y que los niños, por supuesto, la maman, la toman para sí y luego la replican. Si no aparece nadie en sus vidas que le permita acceder a otras concepciones culturales, a otros juicios estéticos, ¿no? Y bueno, más que nada por ahí. Hay mucho para decir sobre estos temas, pero bueno, nada, eso.